Artículo 20. Se reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. El problema que hay en España, como hay en todos los sitios, en el mejor de los casos, es un problema de autocensura. Es decir, los periodistas son relativamente libres de escribir o de hacer una opinión o un comentario dependiendo de la línea editorial de cada medio de comunicación. Lo cual quiere decir que hay libertad de prensa, pero el empleado, en este caso, depende de unas consignas, de una línea editorial que se dice para disfrazar lo que es más o menos una censura impuesta por el medio, pero que todos asumimos como que es algo normal. Entonces, hay libertad de prensa sí y autocensura también. En teoría estamos un país con libertad de prensa, en teoría y en la práctica. En España se pueden editar periódicos, se pueden hacer emisiones de radio y televisión, con las únicas limitaciones del espectro radioeléctrico, por decirlo de alguna forma, que son las licencias que da el gobierno para que haya televisiones y radios, pero hay libertad de prensa. Ahora bien, eso no significa que haya determinados momentos en que nos encontremos con problemas, además alguno ha sido bastante reciente, ¿no? Ha habido un caso, por ejemplo, de un periódico del País Vasco, Oncaria, que fue cerrado porque se pensaba que colaboraba con ETA y estuvo 7 años para sacar una sentencia que finalmente absolvió al periódico, con lo cual ese cierre de un periódico, que es un hecho extraordinario en una sociedad, se demostró erróneo y es muy grave para una sociedad democrática cerrar un periódico. Por tanto, aunque existe libertad de prensa, es un derecho que hay que vigilar continuamente para que no se provoquen abusos, no haya abusos por parte de los que mandan. La manipulación informativa existe. La censura, casos en concretos, pues como tal no hay censura, y como socia que soy de Amnistía, en principio no existe censura en España. Sí que hay una manipulación en cierto tipo de información que se da o que no se da o que se da de otra manera. La Unión de Periodistas organiza todos los años una exposición de fotografía. Los fotógrafos también son periodistas, los que hacen las fotos para los periódicos, y nosotros cada año, para recordar un poco, para hacer una mirada sobre cómo ha sido el año en imágenes, hacemos una exposición con las fotografías que salen en los periódicos, las que nos parecen más representativas, aquellas que están, por un lado, más bonitas y por otro, más informativas. Todas esas fotografías las reunimos y hacemos una exposición, y este año a los dirigentes de la Diputación de Valencia no les pareció bien que hubiera unas fotografías que mostraban al presidente de la Generalitat pues, en todo un caso de supuesta corrupción en la que está implicado, ¿no? Se retiraron esas fotografías, eso fue un acto de censura y bueno, supone también un ataque directo a la libertad de expresión. Por tanto, esto que en teoría no debería ocurrir en un país democrático, ocurre. Y por tanto hay que estar, como os decía antes, muy atento a que no se nos corte ninguna de estas libertades. Muchas veces hay intereses comerciales o intereses políticos de vinculación de un medio de comunicación que también influyen y que desgraciadamente pues, crean una situación poco agradable en el entorno periodístico, ¿no? En general, los mayores casos de censura no son la que te aplican tus superiores, sino la que te aplicas tú mismo, que es igual o peor. En mi caso en concreto, en 13 años que llevo trabajando de periodista, creo recordar 2 ejercicios de censura. Uno, en una entrevista que hice en el periódico, donde me quitaron 2 párrafos íntegros de 2 preguntas y 2 respuestas, y era cuando empezaba y me sentó bastante mal, pero con el tiempo lo he llegado a entender incluso, es bastante lamentable, pero llegas a entenderlo. Y otra, una columna de opinión en mi despedida, donde yo la dejé puesta en la página y al día siguiente esa columna había desaparecido y en su lugar habían puesto otra cosa. También me dolió, pero bueno, con el tiempo lo perdonas y lo entiendes. Después yo he marcado la línea editorial
de la televisión, donde se puede entender también como cierta censura, pero es una línea complicada de explicar, yo lo he llegado a entender, pero en el mayor número de los casos es autocensura, y sí que te puedo decir que me autocensuro muchísimas veces. Con el tema de los Juegos Olímpicos parece que China se abrió un poco a ampliar un poquito la normativa y todo eso de la libertad de expresión, pero nosotros en la actualidad la página web de Amnistía está censurada, o sea que China podría ser un caso que afecta a nuestra organización, a Amnistía Internacional, de censura. Evidentemente en que la población china no pueda a través de internet ver nuestra página web, eso es una censura, es privar a alguien de la libertad de opinión o expresión, que además es un artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 19. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. En este caso, geográficamente y también del tipo de medio de comunicación. No hay que olvidar que hay decenas, posiblemente incluso, no sé si centenares, pero seguro que decenas de periodistas que mueren al año desempeñando su trabajo en países, porque aquí estamos acostumbrados a una cierta normalidad en lo que es en lo laboral, pero hay muchísimos países en Sudamérica, en la Europa del Este, en África, y luego donde realmente hay riesgo importante, tanto como que hay decenas o centenares de periodistas que pierden la vida desempeñando su trabajo todos los años. Tenemos casos de periodistas españoles recientes que han perdido la vida en conflictos armados. José Couso era un cámara de televisión que murió, y es quizá el caso más emblemático, ¿no? Esto ya ocurrió en el 2003, él estaba en la sede del Hotel Palestina, que era el hotel donde estaban los periodistas independientes, es decir, los que no iban a remolque de los servicios militares estadounidenses, los que querían tener su propio criterio informativo y no ver solo lo que les dirigían los Estados Unidos de América. Bueno, pues en ese hotel de Palestina se alojaba nuestro periodista español, que se llama José Couso, y fue asesinado, y se considera crimen de guerra porque fue asesinado con un tipo de armamento en el que se sabía, o sea, iba dirigido a esa persona, y simplemente por ejercer una profesión en un país peligrosamente de conflicto, donde además se quería en ese momento enseñar al mundo periodísticamente una visión del conflicto. Son unas bajas del todo inaceptables. Si las de la población en general lo son, es decir, si la gente no debería de sufrir ese tipo de conflictos, y sobre todo los ciudadanos, que muchas veces incluso los propios periodistas llamamos daños colaterales, siguiendo la misma terminología que de los ejércitos, son víctimas todas ellas, pero en el caso de los periodistas tienen el agravante de que esas son las personas que han de contarnos lo que está pasando en un conflicto. Cuando hay una guerra, lo más difícil y una de las primeras víctimas es la información, porque ninguno de los bandos de las guerras quieren que sepas qué está pasando allí, ¿no? Artículo 29. En el ejercicio de sus derechos y el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Me causa totalmente indignación que una persona, periodista o activista o camarera o zapatero, que por ejercer su profesión muera o fallezca. Evidentemente lo repudio totalmente, y si se consiente en ese gobierno, en ese Estado, pues habría que pedir explicaciones e intentar luchar, que es lo que hace Amnistía, para que eso no ocurra. Mi trabajo como periodista en general consiste en, como decía un periodista que se llamaba Kapuscinski, que es muy apreciado por toda la profesión,
consiste en aportar luz allá donde no la hay. En pocas palabras, nosotros contamos lo que la gente no quiere que se sepa. Sobre todo los gobiernos o los poderes no quieren que sepas, ¿no? Como ciudadano. Ese es nuestro objetivo. Soy muy autocrítico con esta profesión, que a veces crees que es toda una pantomima y donde precisamente por esa autocensura y por esas líneas editoriales que al final no te dejan casi espacio, no es mi caso, pero en general no te deja espacio para la libertad. Si en algo hace creer que ser periodista vale la pena, es porque en aquellos países donde precisamente no hay libertad de prensa y donde están en una situación dramática, donde no hay libertades en muchos casos, donde hay periodistas que mueren por hacer un bien a la sociedad, sí que me hace seguir pensando que esta profesión, aunque no demasiadas veces, vale la pena. De los datos del 2010, ¿vale? Periodistas muertos, 12, encarcelados 170, 11 colaboradores encarcelados y 117 ciudadanos que habían escrito en la red, ¿no? Que es una manera nueva de utilizar los medios de comunicación por expresar su opinión. La masacre de Maguindanao de Filipinas en el 2009. Fueron 30 periodistas y 2 asistentes de prensa fueron asesinados. Un grupo de periodistas libaneses se atrevieron a criticar a Siria y fueron víctimas de una serie de ataques perpetrados y fallecieron. El caso de Armando Rodríguez, que fue asesinado unos días antes, había escrito un artículo con el tema del narcotráfico mexicano y a los 3 días apareció muerto. Luego está el caso de Soran Mama de Irak, del 2008, Leida Idara de Gambia del 2004, Hayatullah Pakistán 2006.